programa. El más caradura, quizás. El más caradura. Esa sería la No, palabra. buenos videos en tus redes sociales, me copa. Pero bueno, ahí estamos. El título que habíamos elegido para esta primera columna es Alquilar en Salta y no morir en el intento. Y vos me habías tirado algunas líneas también de qué podemos charlar. Y de paso, dejamos abierto obviamente para que lleguen las consultas al chat de YouTube y al número de teléfono de la radio. Sí, tal cual lo charlábamos recién, o bien presentabas vos. Todos somos o potenciales inversores, que uno tiene la intención, el sueño de invertir, dueño, propietario, heredamos o no una propiedad, alquilamos, crecemos y nos queremos independizar por ahí de nuestros padres. Bueno, todos somos en algún punto consumidores del rubro inmobiliario y está bueno por ahí estar informado, estar al tanto de qué es lo que va pasando el día a día. Y el tema alquileres es un tema importante porque creo la situación en la que está el país, somos más inquilinos que propietarios, sí. O al menos estas generaciones que nos toca a nosotros, está duro por ahí llegar al sueño de la vivienda propia, entonces está bueno estar informado en cuanto a los alquileres. Habíamos charlado un poco los precios, la gente por ahí consulta mucho cómo están los precios, hay una disparidad muy importante. Hoy por hoy la verdad que se acomodó, hoy por hoy los precios están bastante más acomodados. Estables, por ejemplo. Estables, sí, y vos soy un monoambiente. Esto es a modo orientativo. Sí. Antes de meternos en precio. Sí. Hace 2 años, abrir una página para buscar un alquiler era una experiencia no muy buena porque no había prácticamente casi oferta y lo poco que había era muy caro o muy feo. Hoy en día eso cambió también, ¿no? Totalmente. Diciembre de 2023 que entra el decreto del actual presidente en donde elimina prácticamente la famosa nueva ley de alquileres que vino con varios cambios, hizo que la oferta y la demanda se acomoden, hizo que las partes puedan ser quienes determinen de cierta manera las condiciones con las que van a contratar esa propiedad, ese local o lo que fuese, y eso generó en la oferta muchísima más opción, y no solamente en cuanto a cantidad, sino calidad también, y bueno, acomodar obviamente los precios. Eso también, acá en Salta había un problema de que muchos propietarios ponían su propiedad en un Airbnb, en Booking, entonces estaba todo alquilado por día, por temporadas, y cuando una persona buscaba una vivienda proyectando 1 o 2 años, era muy complicado. Sin embargo, se fue dando vuelta a eso. Los propietarios dicen, no, bueno, ya no me conviene más esto, me conviene tener un ingreso seguro de acá a 1 año, de acá a 2 años, haciendo un contrato con un inquilino. Sí, hubo dos factores quizá importantes entre algunos otros, ¿no? Antes era el contrato con ajuste anual. Entonces, ¿qué hacía el dueño? Ponía un precio que de por sí ya era elevado, más elevado de lo que tenía que valer, porque quería amortizar un poco esa suba anual. Al inquilino lo terminaba liquidando, porque después de 1 año, está bien, vos tenías como inquilino el contrato congelado o el pago mensual congelado durante 1 año, pero después se te venía el 100 y pico % de aumento, cuando en realidad tu sueldo seguramente no había aumentado ese porcentaje. Y al dueño lo hacía perder plata, porque 1 año todos los meses el mismo importe. Entonces muchos dueños que hicieron, retiraron las viviendas de locación permanente, como se conoce, y las pasaron a temporal. A eso le sumamos que hoy por hoy, bueno, ya no está el ajuste anual, hoy se puede ajustar como uno quiere, cuando quiere, como quiere, es cuestión de acordar entre las partes. Y además, el turismo bajó un poco en Argentina también, porque en dólares estamos caros. Entonces el dueño se encontró con que hubo cambios en las condiciones de contratación, que ya puede disponer como quiere de su ajuste, y a la vez que el temporal dejó de ser quizá tan tentador como lo fue en su momento. Se juntaron como que esas dos cosas, por eso también hoy hay más oferta y a un precio mucho más normal, llamémosle entre comillas. Y otro punto que en su momento había venido a hacer barbaridades en los precios fue el boom de la minería. Cuando llegó en Salta, empezó todo el fenómeno de la minería, alquilaban las casas, los departamentos y demás. Edificios completos algunos. Fortuna pagaban los dueños que hacían. Creían que todo era dulce de leche.
y después se encontraban con cosas que, bueno, no hay muy buenas experiencias. Hay gente que sí tuvo muy buenas experiencias y hay otra gente que no, que por ahí en un departamento de 2 dormitorios metían 6 personas, el uso era totalmente desgastante, después no podían recuperar con lo que habían cobrado, o sea, no hubo muy buenas experiencias, sí que a nivel moneda los precios, todo el mundo quería alquilarle a las minerías. Entonces, bueno, hoy por hoy ya calmó un poco eso también, por ende ayudó a que los precios se acomoden. Estoy dilatando la hora de llegar a los precios para tener más o menos un relevamiento de cuánto vale alquilar en Salta diferentes zonas y diferentes tipografías de viviendas, pero antes, en términos generales, a mí me da la impresión, de acuerdo a lo que uno charla con amigos o parientes de otras provincias del país, de que en Salta no es muy diferente el mercado en cuanto a precios en relación, por ejemplo, a Buenos Aires o Córdoba, donde uno pensaría que es más caro alquilar y resulta que no, que en Salta estamos ahí. ¿Puede ser esto? Sí, Salta es un mercado caro, no solamente en alquileres, sino también en cuanto es compra-venta. Exactamente, es un mercado que siempre categorizó dentro de lo más alto del país, compitiendo sin duda con alguna de las ciudades que comentabas vos. Y bueno, eso hace también que al momento de invertir, algunos lo piensen quizá una o 2 veces, porque es un mercado sí que está con los precios bastante elevados, pero bueno, la demanda también responde porque hay movimiento, porque el mercado inmobiliario en Salta se mueve, no es ajeno a lo que pasa en el país, obviamente, con los vaivenes que tiene el mercado inmobiliario en sí, pero es un mercado que se mueve. ¿Ha sido bueno el cambio en la ley de que ahora las partes puedan acordar? Porque si hoy pensamos en un contrato de alquiler con actualización cada 2 meses, según el índice, el IPC, terminan siendo 4%, 3 con algo. La verdad que es bastante beneficioso a comparación del anterior. Pero ¿sigue siendo algo rentable para el dueño del inmueble, por ejemplo? Sí, para mí fue beneficioso el cambio. Cuando el Estado se mete entre los privados, generalmente suelen pasar estas cosas. Hoy por hoy tenés la libertad absoluta de ponerte de acuerdo con el dueño, siendo un inquilino, o yo con el inquilino siendo dueño, y acordar lo que nos sirva a los dos. Muchas veces pasa que el dueño no quiere sacarle ventaja al inquilino, quiere poner algo acorde, quiere poner algo que le sirva a los dos, y se hacen contratos bárbaros en donde después la relación contractual es genial, digamos. Sí, la inversión hay que ver cuál es el destino de la inversión que vos querés. Antes se utilizaba mucho esto de comprar para alquilar. Sí. Hace ya algún tiempo, hoy por hoy se sigue utilizando, ya quizá de otra manera, hoy cambiaron los conceptos, hoy son los conceptos mucho más apuntados al turismo, mucho más apuntados a los estudiantes, por ejemplo, que están viniendo residencias a hacerse acá en Salta, que son realmente muy buenas. Lo que tiene la propiedad también es que es un resguardo de tu dinero, más allá de la renta que vos quieras sacar. Sin duda que si te sentás con algún economista o alguien que entienda de la materia, te va a decir, no, bueno, hoy invertir en ladrillo a nivel negocio no es tan bueno porque tenés esta y esta opción, que pueden ser, no sé, la bolsa puede ser... sí, comprar acciones, bonos. Claro, exactamente. Pero bueno, depende qué perfil de inversor sea uno y qué buscas con esa inversión. Yo en ese caso escucho a los viejos. Y los viejos siempre te dicen, mira, no hay como el ladrillo, no hay como invertir en ladrillo. Es lo más seguro, a largo plazo siempre se capitaliza. ¿Cuál es tu visión? No, también, que sin duda que el ladrillo no es ajeno, como decía recién, a la realidad. Hubo momentos en donde acumularon bajas las propiedades. Vos habías comprado un departamento a $90.000 y si lo tenías que vender en X momento, capaz lo tenías que vender en 70 para poder venderlo. Y vos decís, che, perdí $20.000. Bueno, ¿y eso de qué depende? Y de la oferta a la demanda. O sea, si no se está vendiendo. Sí, de todo un poco, de la suba o la baja del dólar, de la cantidad de desarrollos que hay, con qué competís. Hoy por hoy es más caro comprar en pozo que comprar en un producto terminado o usado. ¿Por qué? Porque el costo de la construcción se disparó en este último tiempo, entonces el desarrollador tiene que levantar los costos para poder asumir la obra. O sea, hay varios factores, pero sin duda que el ladrillo, como se le dice, siempre es un resguardo del dinero, un resguardo del capital, y que con los vaivenes que tiene el rubro, generalmente lo volvés a recuperar. Hoy, imaginemos que heredé unas propiedades.
hoy es buen momento de venderla o de ponerla en alquiler. De venderla, si no tenés una necesidad de vender, hoy no. Todo indica que las propiedades van a subir su precio, van a volver a defender un poco su precio. Obviamente son particularidades. Me decís, che, la verdad no la quiero tener, pues no quiero hacerme cargo de los impuestos, pues es un dolor de cabeza con mi primo, lo que fuese. Bueno, la pones en venta y se vende, pero seguramente que si la aguantás un poquito con el paso del tiempo lo vas a poder defender. O sea, hoy están bajas las Sí, propiedades. se van acomodando, la verdad que se han acomodado bastante a lo que veníamos, pero todo indica que van a seguir acomodando y van a seguir defendiendo su precio. Entonces quizás si te conviene alquilarla para no tenerla vacía, para generarte un ingreso, para que te mantengan la propiedad activa, para que paguen los impuestos y demás, y llegado el momento que se acomoda un poquito el valor, ponerla en venta. Bien. Ahora sí, pasamos a una especie de relevamiento, hacemos un pimponeo, pero bueno, hoy en día hay, para aquel que se va por primera vez de su casa, no tiene muchos muebles, no tiene muchas pretensiones y dice, con un monoambiente estoy bien. ¿De cuánta guita tiene que empezar a pensar? Zonas, contame un poco de ese mercado. Sí, monoambientes, que es la unidad más chica que hay en el mercado, suelen ser cada vez más chicos, 25, 30, hasta 35 metros quizá. Podés encontrar, depende esto, como les decía al comienzo, es un poco un pantallazo general, después va a depender la zona, qué te sirve, qué te brinda, qué no te brinda y demás, pero más o menos entre 350.000 pesos y 400.000 pesos podés conseguir monoambiente. ¿Zona? Y yo tengo, por ejemplo, en lo personal, uno en alquiler en Vía Aurelia, frente al aeropuerto, primer manzana, muy lindo, son 36 metros si no me equivoco, 370.000 pesos más expensas que son bajas, porque ese es otro punto también, las expensas. Muchas veces tenés la unidad que la alquilás por 350, ponele, pero resulta que tenés una expensa de 70.000 pesos. Entonces el monto final del bolsillo del que alquila termina siendo mucho más de lo que creía. Entonces está bueno saber siempre el monto de expensas, por lo menos a oído, para que no te sorprenda al momento de que alquilaste. Pero monoambiente más o menos entre 350 y 400.000 pesos podés llegar a conseguir. En el Guayco están valiendo un poco lo mismo también. Después sí, lo que son unidades nuevas, por ahí a estrenar, con pileta, con quincho, con zoom y demás, tienden a defender un poco más su valor. Quizá de 380 a 420, ponele, podés llegar a conseguir. Y de ahí todo en ascenso en cuanto a las comodidades y al precio. Un dormitorio, que es el que le sigue, dos ambientes, conocido como dos ambientes, un dormitorio, y ya tenés que pensar de 500, de 450, 500 más o menos. Estás hablando de cocina, living, comedor y el dormitorio por separado, muchas veces con un solo baño. Pero volvemos a lo mismo, hay que ver la ubicación. Eso, la zona depende mucho, porque en el proceso de búsqueda ves que no te sale lo mismo un departamento en zona sur que un departamento en el centro, que un departamento en zona norte. Hay mucha variación de precio entre la zona. Incluso puedes encontrar por el mismo valor, por 300, un monoambiente en el centro o una casa en zona sur. Sí, totalmente. Si bien, como hablábamos hace un ratito, se acomodó bastante eso, siempre pasó que por la zona cambia el valor, el precio. Zona norte siempre se caracterizó por ser más caro. Obviamente el centro también y zona sur. Yo lo que le digo a la gente siempre es pensar un poco, monetizar un poco tu tiempo, monetizar un poco tu traslado, porque muchas veces uno piensa solamente con la billetera, con el hecho de decir, che, ¿cuánto es el alquiler? Claro, ¿cuánto me sale el alquiler? Y 300 en zona sur y 380 en el centro. ¿Y vos dónde tenés tu círculo de movimiento? En el centro. Bueno, sumale el colectivo. ¿Cuánto vale el colectivo? El tiempo. Bueno, si tenés que tomar un taxi o la nafta o lo que fuese, quizá terminás gastando mensualmente más que si te alquilabas en el centro. Pero muchas veces uno se centra solamente en el valor de alquiler o de expensas y se olvida quizá de todo este tiempo que... Pero sí, es lógico que depende de la zona varíe el precio. Por eso siempre uno trata de dar un mínimo y un máximo más o menos en ese abanico de posibilidades que puedes conseguir. Igual uno sabe, no, necesito buscar algo en tal zona, porque mi trabajo es acá, porque el colegio de los chicos es acá, porque mi centro de vida está en esta zona. Y aunque salga 2 mangos del otro lado, no podés decir, no, bueno, no hay chance. Sí, prioridades. Eso pasa lo mismo cuando uno va, que se junta con clientes que por ahí quieren comprar algo.
la casa de los sueños no existe, o si existe quizás no la encontremos. Sí. Porque la gente que hace, ve 10 casas y quiere la cocina de una casa, el fondo de la otra Claro. casa, el baño de la otra casa. Wanda nomás tiene la casa de sus Claro. sueños. Entonces yo siempre le digo a la gente, pongamos prioridades, a ver qué es lo que vos no resignarías, cuáles son los 3 puntos que no resignás. Y la ubicación, la cochera y, no sé, y el baño en suite. Bien. Bueno, listo, apliquemos la búsqueda con esas 3. Después si tiene balcón, bárbaro, y si no tiene, sabemos que no te va a modificar la vida, pero sí poner prioridades para poder apuntar a eso que decís vos. Si yo necesito en el centro, Y por sí. más que me salga barato, no me voy a ir al sur. Entonces yo no te ofrezco el sur. ¿Para qué te voy a ofrecer si a vos no te sirve? Y Claro. tratar de filtrar un poco la búsqueda a donde el cliente necesita. Bien. Y casita, alquilar una casita. Y ahí ya nos vamos un poco más arriba. Casa, como ella decía, zona sur, conseguís, no sé si en 300, No. No. pero Se quedó en conseguís, el- Un ejemplo fue. conseguís en 600, En el gobierno anterior, 600, 700 podés llegar a conseguir ¿Sí? una casa en zona sur. Sí, lo que es zona norte, llamémosle Pereira Rosa, Huayco y demás, Y ahí llama. 8, 9, 950. Y Bien. después ya Pará, ¿cuántos? ¿2 Dos dormitorios? dormitorios, generalmente 2 dormitorios. Si es zona sur, viste que hay mucha casa de como eran antes de barrio, de Claro, 3 dormitorios. sí. Incluso departamentos También de 3 ahí. dormitorios. también. Sí, hoy ya no se hacen. Sí. Olvídate, todos los que son desarrollos nuevos, salvo que sea a pedido del comprador, che, unime y haceme 3 dormitorios, que ya no existe prácticamente. Sí. El desarrollador, olvídate. 1 y 2, chao. Sí, y monoambiente. Porque cambió la sociedad. Y Cambió, sí. claro. La gente cada vez La forma familiar se casa cambió. menos, la gente cada vez tiene menos hijos. Si tienen uno. Sí, muchísima separación. Entonces hoy necesitas 2 departamentos para los que antes compartían una casa. Claro. Entonces todo es mucho más chico. Bien. Y casa, volviendo al tema, Granbur, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, 3 cerritos podés llegar a conseguir también por esos montos Por más esa o guita. menos. Y de ahí para arriba todo lo que es barrio cerrado, country, ya puesto en dólares. Ahora, obviamente. sí, ¿cuánto vale, por ejemplo, alquilar una casa en el Tipal o en algún Y country así? tenés 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. $3.000 se puede pagar. 3.800 alquilamos Sí, una también. pradera. Sí, sí. Che, ¿cuánto es $3.000? 400 4 millones y 4 medio, millones. más o menos. Está loco. Ahora, te hago la pregunta. ¿Cuánto tenés que tener de excedente? Eso te quiero preguntar ahora, pues si no los números son en el aire. ¿Cómo recomendás vos a la gente que te viene a decir, incluso un amigo, ¿no? Más allá de un cliente, dice, che, mirá, se me vence el contrato donde estoy ahora, necesito buscar algo nuevo. ¿Cuánto tenemos que calcular que podemos pagar para que sea más o menos sostenible la cuota o el alquiler ese? Lo que pasa que es medio... Relativo. Sí, relativo porque, bueno, los sueldos por ahí, no sé, mucha gente viene con el recibo y me dice, no, pero yo tengo este recibo y después tengo un excedente o un cobro en Claro. negro, Me entra digamos, otra por plata. laburitos. afuera, exacto. Sí, bueno, pero digo de la masa de ingresos total que Y uno el tenga sea en 20%, el 20% se calcula que más o menos Es lo que sostenible. tenés que destinar. El tema es que, bueno, hay que ver Es complicado el 20%. cuánto cobras. Hoy por hoy hay alquileres que superan el 50, el 60% Por eso. del ingreso. Nosotros la otra vez hablábamos con un amigo que el hermano más chico, 25 años ya, es profe de educación física. Y hablábamos medio con números en el aire, no me acuerdo ahora los sueldos y demás, trabajando en 2 gimnasios, con alguna clase particular y demás, no se puede independizar. Claro. Y vos tenés 25 años y laburás, ¿no es que sos un chanta que te quedas en tu casa? No. Y tenés varios laburos. incluso. 2 gimnasios, creo que eran 4 horas cada gimnasio, más alguna clase particular y demás, y no te podías independizar. No. Porque... Y no, porque si estamos hablando que arranca un monoambiente en 350 lucas, y vos si es el 20% tenés que cobrar por lo menos $1,5 palo para estar tranquilo. 2 palos para algo de 400.000, Claro. que es un dormitorio, ponele. Más o menos. Y vos decís, che, ¿y quién cobra 2 palos? Ujú. Muy poca gente. Entonces después decís, no, ¿cuánto cobras? 1,5 millones. ¿Cuánto pagas? 450. Bueno, ya es el 30%. Ya es el 30%. Y si vos haces número fino, llega... Lo ideal sería que el 20% más o menos sea lo que... La realidad es otra. Sí, la realidad yo creo que es entre el 30 y el Sí, 50%. sin Todo. duda. Porque también lo que se da, o por lo menos lo que yo pondero es, bueno, ya está, ya por lo menos ya sé que estoy seco en este momento del país que estamos viviendo los laburantes, los ingresos están bastante congelados, pero bueno, por lo menos prefiero tener un lugar lindo donde vivir Eso. y sentirme cómodo y capaz resigno salir a comer, qué sé yo, pero bueno, disfruto un Mi hogar, casa, disfruto de mi claro. casa
me parece que también eso nos lleva a gastar más de ese porcentaje que deberíamos destinar. Sí, o porque no tenés otra opción. También. Muchas veces no te queda otra opción que ajustar en cierto lugar y destinarlo a otro lugar. Uno de esos lugares a los que destinás es a la vivienda. Entonces no te queda mucha opción que decir, che, cobro del 1 al 10, separo este 50%, porque no solamente, y volvemos a lo de antes, no solamente es el importe de alquiler. No. Después tenés servicio, después tenés expensa, después tenés, porque la luz la tenés que pagar, porque No estamos la contando tenés que la pagar. luz, que está impagable. Entonces la luz. como que vos decís, che, 400 pago de alquiler. Bueno, y sumale otro tanto de servicios y expensas, y no estamos hablando de lujo, ¿no? Porque capaz que no tenés cable o no tenés internet, Claro. pero la luz o el gas lo tenés que pagar, Sí, por lo sí. menos. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando queremos firmar un buen contrato? O sea, un contrato decente, un contrato digno, que beneficie a ambas partes. Antes que nada, ver bien la propiedad, asegurarte de que la propiedad que estás por firmar el contrato te gusta, te sirve, te interesa, está dentro de tus posibilidades, porque después si no te metes en un embrollo con la firma de un contrato que a los 2 meses te diste cuenta que te quedaba lejos, Claro. por ejemplo. Y si bien podés rescindir y demás, entras por ahí en un dolor de cabeza al vicio y pusiste un dinero inicial al vicio. Que te avisan, no se devuelve. Claro, entonces inicialmente ver la propiedad, tranquilo, pensarlo, analizarlo y decidir teniendo en cuenta todos estos parámetros. Después, obviamente que el contrato lo lea, si podés, tu escribana de confianza, como para quedarte tranquila en ese sentido, que no haya ninguna cláusula llamada leonina, quizá que está a favor solamente del propietario. Bien. Después que el contrato te lo firme el dueño, el titular registral de la propiedad, que no pasa siempre. Sí, ¿Qué pasa? Yo te firmo el contrato a vos de la casa de mi mamá. sí. Capaz que en 2 años de contrato no tenemos ningún tipo de problema, porque yo cobro el alquiler, le doy la plata a mi mamá y todos contentos. ¿Qué pasa si yo mañana discuto con mi mamá y mi mamá dice, che, la plata del alquiler? Ah, no, pero vos me habías dicho que el alquiler era para mí. No, pero si la dueña soy yo, ¿me entendés? Entonces entras en otro dolor de cabeza porque el contrato no te lo firmó quien te lo tendría que haber firmado. Entonces siempre, más allá de que sea de confianza, más allá de... Tratemos de que el contrato sea firmado por el titular registral de la propiedad. Tu escribana o escribano de confianza pueden garantizarte ese paso. Y después que esté dentro de lo que la ley o los parámetros que nos llevan adelante con todo esto de los alquileres, que el tiempo sea el que tiene que ser, que hoy no tenés mínimo, o sea, podés hacerlo por 1 mes, por 6, por 1 año, por 2 años. Si no dice nada el contrato, son 3 años mínimo. Si lo dice, es lo que dice, porque ya se pusieron de acuerdo. Y en el caso máximo del contrato, vivienda familiar 20, comercial 50 años. Bien. Que quede establecido el precio, que quede establecido bajo qué circunstancias se va a ajustar y cada qué plazo. Sí. ¿Conviene cada 2 meses o 3 meses? Sí, actualmente se está utilizando trimestral o cuatrimestral. Son los 2 tiempos que se están usando en este último tiempo. Con IPC, el ICL, que era el ajuste anterior, hoy se acomodó bastante, hoy está muy parecido al IPC, ya no hay la diferencia que había abismal de antes, entonces cualquiera de los 2 es válido. Funciona, bien. Así que yo haría hincapié en esos puntos para que alquiles tranquila. Me gusta. Mati, también hay otra cuestión de que sentimos los inquilinos, muchas veces es tener la sensación o el prejuicio de que el dueño te quiere cagar y el de la inmobiliaria te quiere cagar. Y no necesariamente es así, ¿no? ¿O sí? No. Del dueño no sé, del inmobiliario no. Pasa que sí, es un rubro, es una profesión que está bastante golpeada o mal vista. Muchas veces somos responsables nosotros de que los clientes nos vean así, porque como se trabaja muy bien, también se trabaja muy mal en un montón de aspectos, entonces hay que hacerse cargo también. Pero no es así. El inmobiliario junta las partes, trabaja entre la oferta y la demanda, trata de solucionarle la búsqueda del cliente y solucionarle la necesidad que tenés vos de alquilar tu propiedad, en el caso de que sea alquiler, obviamente. Y a través de ese trabajo, si está bien hecho, si está mal hecho, igual hay que pagarlo. Lo que tenés que hacer es no elegirlo más, o al menos decirle, che, mirá, me parece que no trabajaste de buena manera, no coincido en estos puntos, pero no es que porque no te gustó cómo trabajé o no me pagás, porque si no todos diríamos, no, trabajaste pésimo, no te pago. El honorario tiene derecho a percibirlo, claro, el corredor inmobiliario que esté matriculado, obviamente, en el CUSIS. Pero no, se percibe un honorario a cambio de ese trabajo que se hizo. Uno defiende ese honorario
con el trabajo justamente, con el trato, con la seriedad, con el respeto, con la honestidad, con trabajar. Yo aprendí del gran Oscar Reynoso, a quien tenés el placer de conocerlo, que uno tiene que hacer clientes para toda la vida. Claro. O sea, no clientes, si yo te... Claro, porque te quemás, digo, si haces una mala. Te quemás totalmente y no correr detrás de la plata. O sea, el honorario es consecuencia del trabajo que vos hiciste. Si vos hiciste, yo por suerte, salvo alguno que me dice, che, te acerco la plata el lunes y por ahí hay que hincharle un poquito para que te cumpla, sacando esos pocos, nunca tuve problema para cobrar honorarios. Termina mi trabajo y la gente viene. Y creo que eso uno también se lo gana. Y sin hacer descuento y sin... O sea, las atenciones las hacemos, te invito a un café, te invito a un almuerzo, pero mi trabajo es mi trabajo y lo defiendo en el día a día. Y lo otro también... lo otro que tenemos en la cabeza muchos inquilinos cuando estamos buscando, tenemos que renovar, es decir, no, bueno, trato de ahorrarme la inmobiliaria. El tema es que capaz que en el corto plazo sí, te ahorras el mes ese quizás, pero a su vez te expones a otros riesgos, que quizás teniendo ese intermediario, sí, te vale justamente pagar ese servicio, pero te podés ahorrar un dolor de cabeza. Totalmente. Yo siempre hago chistes y algunos se me ríen. Vos me llamás para tasar tu casa. Sí. Yo te digo, mira, para mí la casa, teniendo en cuenta esto, puede valer 10 pesos. No, pidamos 15. No, pero teniendo en cuenta esto, puede valer, porque tampoco somos los dueños de la verdad, 10 pesos. No, pero vale 15. Y cuando uno va al médico, yo no voy al dentista y le digo, ¿vos sabés que me duele la muela acá? ¿Tenés una carie? No, pero ni corona. Claro. No, si el dentista a mí me dijo que tengo una carie, yo fui al profesional para que me diga que, bueno, arreglame la carie. Voy al traumatólogo, ¿tenés roto el ligamento? No, tengo 15 de tobillo. No, si el traumatólogo... Bueno, en lo nuestro pasa eso. Todo el mundo te cuestiona y todo el mundo, no siempre, y por suerte eso va cambiando, pero pasa mucho eso. Pasa que es cuestionado y no tiene que ser así. Bien. Y ya me olvidé la pregunta que me habías hecho. No, iba por ahí, digamos, te podés ahorrar un dolor de cabeza. Perdón, ahí está, sí, totalmente. Porque para eso está el inmobiliario interviniente. Para asegurarte el tema de los papeles que charlábamos recién, para ver que Juan, que es el que te va a firmar el contrato, sea realmente el titular registral. Obvio que lo podés hacer solo, obvio que conoces al vecino, al hijo, al primo, que podés alquilar, pero siempre que uno tenga asesoramiento, respaldo y recomendación de alguien capacitado, termina siendo a la larga un poco mejor. Te puede salir bien, ¿no? Yo he alquilado directo particular a particular y nunca tuve problema. Pero bueno, es cierto que cuando por ahí hay veces que no tenés tiempo en buscar en los 500 portales inmobiliarios que hay, o con las 700 inmobiliarias que hay, no tenés tiempo porque estás trabajando, porque tenés familia, porque vas al gimnasio, porque vas al fútbol. Bueno, para eso también está el corredor. ¿Qué hago yo? Filtro lo que a vos te puede servir, un poco volviendo a la charla de antes, tus prioridades, y te mando las 10 opciones que yo creo necesarias para vos. Hay mensajitos, nos dice Ornella, lo que pasa es que la gente tiene que alquilar igual, necesitan un techo para vivir, entonces terminan pagando esos precios y después revientan la tarjeta de crédito. Claro. Y por acá María Laura nos dice, si tengo la posibilidad, ¿es mejor alquilar por 1 año o 2, especulando con las elecciones presidenciales? No. Este país te obliga hasta el acto más íntimo, familiar, que es elegir una vivienda, tenés que estar viendo la política. Las elecciones. Es un día a día, lamentablemente, el país. ¿Qué pasa con el contrato a 1 año? Es medio para el inquilino. El locatario, el inquilino, ¿qué piensa? Che, 1 año pasa volando. Hoy estamos casi en las fiestas de nuevo. Y 1 año queda corto para el locatario, porque vos te mudaste, hiciste tus planes, organizaste tu vida en base a ese departamento o esa casa que alquilaste, y viene, ¿cómo se llamaba? María Laura. Viene María Laura en 1 año y te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero el triple. ¿Y qué haces? No llego al triple. Bueno, tenés que levantar tus cosas y volverte a ir y volver a pagar mes de alquiler, mes de depósito, honorario, la mudanza. Entonces, generalmente, 2 años es lo que se estima hacer para darle la tranquilidad, sobre todo al inquilino, decir, che, durante 2 años, si todo marcha como corresponde y teniendo en cuenta lo que acordamos, vos vas a estar haciendo base en esta propiedad. Bien. Después ya el tema de si nos conviene o no por lo que es el país, ya es atrevido a arriesgar. Claro. La última de mi parte, por lo menos. Yo tengo una más después. Sí. Yo la última, que es para darle continuidad a esto de los prejuicios. Hay muchos chantas también. Abro las redes sociales y todo el mundo ahora te ofrece alquileres, te ofrece terrenos, te ofrece todo.
Y no sé si todos son de verdad corredores inmobiliarios matriculados. ¿Cómo se llevan ustedes, los profesionales del rubro, con esta emergencia de influencers inmobiliarios que no tienen ningún tipo de respaldo? Es una locura. Hoy yo conozco gente dedicada al rubro inmobiliario que no son inmobiliarios, no sé, relojero, abogado, arquitecto, escribano, chica que trabaja en la fotocopiadora, el taxista, cualquier persona hoy se quiere abocar al rubro inmobiliario. Yo separo la palabra profesional porque para mí profesional no es solamente el que tiene un título. Vos podés tener un título y conozco casos de gente que no tiene el título de corredor y trabaja mejor aún que varios que tienen el título de corredor, pero bueno, eso es una opinión personal. Yo soy de los que intenta ver de qué manera se puede regular un poco la situación. Hoy tenemos más o menos, no me acuerdo el número exacto a esta altura del año, pero 600 matriculados en el CUSIS. A eso, Colegio único de corredores inmobiliarios de Salta. A eso yo lo multiplico mínimo por 10, 15 personas, que son los agentes inmobiliarios o gente colaboradora o gente administrativa. Que por ahí quizás no firman, claro, pero yo tengo mi matrícula, soy Matías Fernández y tengo 3, 4, 5 colaboradores. Bueno, yo a los 6 que van a ver, a mostrar. Hacen todo. Yo no lo veo mal porque en cualquier trabajo o profesión se necesita para crecer. Yo lo que veo mal es que se perdió el hilo ya. Cualquiera hace cualquier cosa, cualquiera tasa, cualquiera va a vender, cualquiera va a la firma de la escribanía, cualquiera. La verdad que es tal cual lo decís vos. A mí, o sea, no quiero ser despectivo, ¿no? Pero gente que por ahí estaba, no sé, se dedicaba a la repostería, de un día para el otro te vende un desarrollo inmobiliario de $50.000. Entonces, es que el rubro inmobiliario es un rubro que tiene muy buen flujo de dinero, te deja muy buena paga. Los honorarios, el que dice lo contrario miente. Si vos trabajás bien y te va bien, el rubro inmobiliario te deja muy buen sueldo, sobre todo si lo comparamos con el sueldo de la calle, con el sueldo de un laburante los ingresos, del día a día. Entonces, ¿qué dice el que trabaja en repostería? Che, yo vendiendo 10 tortas por día o por mes, haciendo un esfuerzo enorme, gano 10 pesos, y si meto un terreno del desarrollo, gano 15. Claro. Bueno, capaz que sigo con las tortas y me le meto Y lo mismo dice el que trabaja, no sé, en la MUNI. Sí. Che, yo estoy hasta las 2 de la tarde acá, y bueno, de 4 a 8 de la noche le meto Y así pensamos, y así va creciendo. Por eso yo digo, los 600 matriculados más o menos que están, yo lo multiplico por 10, por 15, son 7.000 personas más o menos que trabajando del rubro inmobiliario. Está explotado. El mercado de Salta no tiene. Por eso hay gente que le va muy bien, porque trabaja realmente muy bien, y gente que vos hablás y no vende, no alquila. Entonces como que porque está explotado. Claro, son muchos. La última, cuando vamos a firmar un contrato, generalmente hay que pagar 3 alquileres. El mes de alquiler, el mes de depósito y los honorarios inmobiliarios. El famoso y popular mes de depósito. ¿Qué pasa con ese monto? Que nunca generalmente no te lo ponen actualizado. O sea, si vos pusiste 10 pesos, a los 2 años, 3 años vas a recibir 10 pesos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con ese monto? Que incluso muchas veces se resisten un poco a devolverlo en su momento. Sí, es un mes que servía de garantía, o bien dicho, depósito, por si pasaba algo con la unidad. Lo cierto es que vos pones hoy 300.000 pesos y si no me lo pintaste al departamento en 2 años, esos 300.000 no alcanzan para pintar el departamento tampoco. O sea, como que es incómodo para las dos partes. El dueño, la verdad que recuperas, quizás si no pagaste la última boleta de luz, con eso va y la paga. Bien. Y es cierto que cuesta mucho que lo actualicen. ¿Qué se está usando? Al menos en la experiencia, en mi última experiencia en contratos, lo dejan en dólares. En dólares. Entonces vos decís, ¿cuánto vale? Son el departamento 450.000 pesos, más o menos son $300. Deján el contrato que dejaste $300 y esos mismos $300 te los reintegran en 2 años. Que seguramente vas a haber perdido también. El dólar también tiene inflación, pero es totalmente baja, mucho más baja de lo que fue. Ahora, pará, ya me enrosqué, porque también están los dueños que quieren que le deje el departamento mejor que como estaba, y no es así tampoco, ¿no? No es así tampoco porque quieren que se lo deje impecable. Por empezar, que las unidades tienen desgaste del uso, que la tiene que asumir el propietario, y en segundo lugar, ni siquiera te lo dan como te lo exigen. Digo, los que no te quieren dar el depósito o no lo quieren negociar o nada.
Y muchas veces te debe tocar estar ahí en el medio de las dos partes. Sí, lo cierto es que el departamento lo tenés que devolver como lo recibiste. Ujú. Para eso tenés que leer el contrato cuando Sí. te ponen que se entrega, por ejemplo, recién pintado. Bueno, ¿se entrega recién pintado? Sí, listo, firmo. No se entrega recién pintado porque se fue él y lo dejó así como... Claro. Entonces, no, pará, esta partecita la cambiemos. Después sí tiene desgaste. Además, no necesariamente tiene que estar recién pintado para estar bien. No, digo. no, puede estar, te fuiste vos, lo dejaste impecable. Claro. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces, porque hay de todo, Claro, hay de no todo. todo el mundo vive en un departamento alquilado Cada uno en un como caso. si fuese propio. sí. Hay departamentos, casa, lo que fuese, ¿no? Que te lo dejan detonado. Claro. Y vos decís el dueño es el que puso las 100 lucas verdes para poder comprarlo, Ujú. el dueño es el que se hace cargo de las cosas, el dueño es el que te cobra el alquiler lo más justo posible. Hay de todo. Tenés dueños buenos que tratan de llegar a un buen acuerdo, tenés dueños que te quieren liquidar, tenés inquilinos que te cuidan mejor que vos la propiedad y Ujú. cuando se van dan gusto entrar, y tenés inquilinos que te detonan la propiedad y no quieren saber Claro, nada y entras cada en uno una en un discusión que quizás no tiene... Hay muchos dueños que terminan diciendo, no, ¿sabes qué? Dame la llave, andate. En definitiva, si está en condiciones el departamento, nadie tiene nada para decir, ese depósito se devuelve completo Se reintegra. al inquilino. Exactamente. Se reintegra. Así es. Y en caso de que haya que hacer algunas cuestiones, se tasan, Sí, se hace un presupuesto. Por ejemplo, hace poquito rescindió la dueña un contrato de común acuerdo con la chica inquilina, Ujú. que se hizo del depósito, se descontó la última boleta de luz para que ya quede saldada y se descontó la última expensa. Sí. Entonces se devolvió la diferencia. Se Bien. fue la inquilina con la diferencia a Claro. su favor y la dueña se quedó con los dos servicios ya pagos, digamos. Bien. Bien. Llegaron mensajes. Hoy en día no solo es difícil para el que quiere alquilar, porque hay estafadores en todos lados, chanta y propietarios que son un clavo, sino también para los propios propietarios porque no saben con qué personas te puedes topar. Siempre mi recomendación es ir a lo seguro, dice Ana Graciela, a una inmobiliaria que está en el CUSI, Rochi. Hay muchas personas que no alquilan por inmobiliaria por la cantidad de dinero que se tiene que dar, prefieren que sea alquiler directo, es cierto. Lourdes, hola, yo tengo una consulta. ¿Se debe inscribir en renta la vivienda que es para alquiler? Recuerdo que mi abuelo todos los meses debía pagar, yo ahora quedé a cargo y nunca volví a rentas. Y la última de Mercedes, mamita, eso sí, hay cada cochino, viven en la mugre, rompen todo, manchan paredes, dejan un asco y hasta con bicho la vivienda. Bueno, hay de todo, opiniones repartidas. Sí, totalmente, coincido, porque realmente es así, tenés de todo. Tenés gente que te quiere sacar un mango, no sé, está en Facebook, vos entrás y hay gente que publica propiedades que no son de ellos. Claro. O sea, que el mismo dueño después dice, atención, estafa, están publicando mi propiedad. Claro. O sea, hay de todo. Bueno, con los alquileres temporales en épocas vacacionales pasa mucho. Es Que te tremendo. vos señás una casa, no sé, en la Caldera para pasar un finde y llegaste a la Caldera y esa casa no existía. Por eso siempre Acá está se bueno. hizo mucho eso. Sí, sí, total. Por eso está bueno siempre asesorarse, consultar, preguntar, tener bien los datos de quién es el que te está haciendo las cosas, como para no caer en eso. No sé si me olvidé de algo. Acá sí hay que inscribir la vivienda en rentas perdón. cuando está para alquiler. La vivienda en realidad cuando se hace la escritura traslativa de dominio, todo eso pasa por la Dirección General de Rentas, que se encarga directamente de la escribanía interviniente. La propiedad ya va a estar inscripta. Bien. Después lo que hay que hacer es el contrato de Eso. alquiler, sellarlo en renta para que figure. Bien. Eso ya no se hace, no generalmente, no se hace mucho. No todo el mundo lo hace. No, porque blanquear más ingresos, Y tenés un la país propiedad. totalmente recaudatorio que cualquier excusa es buena para sacar plata y al contribuyente, entonces mucha gente Elige trata no de hacerlo. no hacerlo como eso. Cualquier cosa vos lo podés sellar con una penalidad a futuro. ¿Por qué? Porque para cualquier tema legal que tengas, el contrato tiene que estar sellado. Entonces mucha gente que dice, no, probemos así, y si pasa algo voy y lo sello. Y claro. si no, fuimos nomás. Matías, ¿dónde te Muy encontramos bueno. en las redes? Bueno, en Instagram, TikTok, como soy Mati Fernández. Bien. TikTok como más descontracturado. Instagram sí, por ahí trato de darle un poquito más de seriedad al caso. La próxima vez vamos a ver algunos videos. Y hay para ser dulce. Sí, de todo, ¿no? Buenos, malos. @soy Mati @ soy Mati Bien. Fernández. Bueno, te esperamos próximamente. Cuando Muy ustedes interesante, muchos mensajitos, así que estaría bueno hacer una columna. Así es. Y Sería un ustedes sigan prendidos que nosotros tenemos mucho más. #1 después de la pausa. 3874